Un gusto tenerlos aquí nuevamente en su hora PAF, la hora en la que ustedes van a poder conversar con su servidor, Juan José Inestrejo, la hora en la que ustedes van a tener acceso a una información que con todo gusto se les brinda, con todo gusto se les otorga en razón a los temas de actualidad y de novedad que correspondiente. Por lo tanto, en esta ocasión hablaremos acerca de los aspectos relevantes de la iniciativa de reforma a la Ley del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, a la Ley del Infonavit. Importante, ¿por qué? Porque este tipo de reformas o esta reforma lo que pretende es otorgar una nueva modalidad para efectos a futuro que el trabajador pueda obtener su casa habitación. No obstante, pues vaya, lo vamos a ver conforme pase esta hora. Con todo gusto, estamos para servirles. Soy su servidor Juan José Inestrejo. El medio de contacto es juantrejo@casiacreaciones.com.mx. Estamos transmitiendo con la casa editorial Casia Creaciones en colaboración con su revista Prontuario de Actualización Fiscal, su revista PAF. En esta ocasión lo hicimos por la situación de que el pasado 5 de octubre fue realizada o fue llevada a cabo la reforma, la entrega, perdón, de la iniciativa de reforma a la ley del Infonavit. La cuestión es que fue el 5 de octubre, han transcurrido el tiempo, seguramente ustedes han visto las noticias, han visto diversas publicaciones de medios periodísticos o medios informativos en razón a la situación que se vive, ¿no? En razón a la situación que tenemos publicada por el mismo presidente en una mañanera, en una transmisión que les conocen como mañaneras, ingresó o conversó acerca de este tipo de propuestas. Luego entonces fue enviada a la Cámara de Diputados el 5 de octubre esta reforma o esta iniciativa con proyecto de decreto que pretende reformar y adicionar diversas disposiciones a la ley del Infonavit y a la ley del ISSSTE. En esta ocasión solamente vamos a hablar acerca de la ley del Infonavit por cuestión del tiempo y aspectos relevantes a considerar de la misma. Sin embargo, si ustedes gustan o desean que se realice una transmisión en razón a la ley del ISSSTE, en lo que se modifica, con todo gusto estamos para servirles, déjenlo o comenten ustedes en la transmisión. Importante también, hablando de transmisión, estamos transmitiendo en el portal de la revista Prontuario de Actualización Fiscal y el grupo de la hora PAF. Si desean que se visualicen sus comentarios en la transmisión, ingresen directamente a la hora PAF, al grupo de la hora PAF, para que así también puedan visualizar futuras transmisiones y transmisiones previas que ya se realizaron con grandes expertos en las materias laboral, fiscal y seguridad social. Los invito, en dado caso que no pertenezcan al grupo. Importante, si no realizan ese tipo de comentarios ahí, al parecer no se visualizan en el sistema que yo estoy utilizando. Entonces, pues vaya, en dado caso de alguna duda, alguna opinión o demás, estamos con gusto para recibirlas. Como comentábamos, iniciamos para efectos del tema. Espero y si me estén escuchando y la transmisión esté correctamente. De no ser así, solicito de favor me retroalimenten con el fin de que podamos llevar a cabo y muy amena esta breve hora, su hora PAF, la transmisión en vivo. Ya lo había comentado, por ahí no sé si vieron un video en las publicaciones de la revista, en donde se indica que efectivamente los trabajadores tienen derecho a una vivienda digna y decorosa, con el fin de pues vaya, tener dónde vivir, ¿no? Dónde habitar. Por ende, bueno, el fundamento constitucional es artículo 4, ahorita lo vamos a ver. A futuro vamos a visualizar, o después vamos a visualizar en qué consiste esta iniciativa de reforma y cuáles son los requisitos o cuáles son los aspectos relevantes a tomar en cuenta, para que no vayamos a pensar que erróneamente o no vayamos a errar acerca de la situación y con base en ello, pues lamentablemente perdamos la vivienda o el terreno que adquirimos en dado caso de aprobarse la reforma. El Ejecutivo menciona que efectivamente en la exposición de motivos se tiene derecho a una vivienda en cualquiera de sus modalidades para efectos de resguardar el ser humano y su familia y demás, pero bien, también hace mención en la exposición de motivos que, vaya, es indispensable para la supervivencia y desarrollo de los términos de seguridad y autonomía con independencia. No obstante,
También menciona que es un derecho consagrado en disposiciones internacionales. Estamos aquí ante la situación de que México es parte o forma parte de diversos tratados internacionales en razón a derechos humanos fundamentales valga la redundancia, ¿no? Del ser humano, en este caso de los ciudadanos mexicanos, en dado caso para efectos de la vivienda y de que se otorgue la misma. Menciona en los derechos humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se indica o que se contempla una vivienda para efectos de habitar en la misma y considerarla como un derecho indispensable para subsistir. Esto se menciona, no lo menciona en la exposición de motivos, con gusto se los brindo, se menciona en el artículo 25, en numeral 1, que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado de vida, demás de ustedes lo pueden visualizar, y a la vivienda. No es el único tratado internacional, también cita en la exposición de motivos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los que México también es parte. En 1966, si no mal recuerdo, fue llevado a cabo este pacto, y también menciona que tiene derecho a vestir y vivienda adecuados, y por ende, pues al formar parte de los derechos humanos, tenemos el principio del tratado, el principio de convencionalidad, en donde los derechos humanos forman en convergencia con la Constitución la supremacía correspondiente, y por ende, pues también se plasma en la Constitución. Por lo tanto, menciona el Ejecutivo en su paquete económico que fue enviado a la Cámara de Diputados, que existe la obligación de obtener medidas necesarias para adquirir el bien inmueble, para efectos de salvaguardarse como casa habitación o en dado caso un techo o materiales de construcción o mejoramiento, y para efectos de ello prohibirlos, obtener los recursos correspondientes, y en cuestión de también luchar contra la discriminación de los grupos y centrarse en los grupos más vulnerables. No obstante, sabemos que en la actualidad ya contamos con este crédito, este fondo para la vivienda, el Infonavit, pero aquí solamente hay ciertas circunstancias en las que se puede considerar o puede contemplar este tipo de créditos que los trabajadores tienen acceso por las aportaciones que sus patrones se encuentran obligados a realizar. Por lo tanto, tenemos esta situación. El Ejecutivo menciona o plasma en su exposición de motivos la obligación que se tiene por parte del Estado brindar o salvaguardar ese derecho a la vivienda digna y adecuada. Por ende, nos encontramos ante el artículo 4º, séptimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde indica que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, así como la ley lo establece, los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar tales objetivos. Es importante que contemplemos que este es el principio fundamental hacia la adquisición de una vivienda. Entonces, si bien es cierto que tenemos este principio, tiene que ser resguardado, más que resguardado, tiene que ser llevado a cabo conforme las reglas o las disposiciones alternas que sirvan de instrumentos a la autoridad para poder ejercer esto, entre ellos en las reglas para la adquisición de los bienes inmuebles de los derechohabientes y o bien trabajadores por parte del Instituto, el Infonavit. Plasma dos principios constitucionales en su exposición de motivos, el titular del Ejecutivo, el Poder Ejecutivo Federal, argumentando que se tiene derecho por parte de los trabajadores a adquirir la vivienda. Esto lo va a hacer mediante o considerando las aportaciones que el patrón va a tener que realizar al Infonavit, un derecho en seguridad social que brinda la misma Constitución en razón a este tipo de situaciones. ¿Qué dice el artículo 123? Ustedes lo pueden visualizar en pantalla. En dado caso de no poderlo hacer, por favor avísenme para efectos de visualizar si pasa algo. No lo creo, pero por cualquier situación. Ahora bien, menciona que se tiene que, para efectos de los entre obreros, jornaleros, domésticos, artesanos y demás en general, en todo tipo de contrato de trabajo, se tiene que brindar o se tiene que cumplir con la obligación de cubrir las cuotas obrero-patronales. En este caso, más que obrero-patronales, se tiene que cumplir con las aportaciones que se haga al Fondo Nacional de Vivienda a fin de contribuir a depósitos en favor a sus trabajadores y establecer el sistema de financiamiento.
Es decir, nos obligan como patrones, empleadores, a realizar las aportaciones para efectos de que a futuro el trabajador pueda adquirir su vivienda digna, o su vivienda adecuada y decorosa para efectos de poder habitar en la misma y cumplir con el principio constitucional manejado bueno, el derecho humano manejado por el artículo 4 constitucional correspondiente que ya vimos. Me estoy yendo un poco rápido porque es 1 hora y no nos va a dar tiempo de analizar los artículos que quiero mostrarles, las reformas que pretende el Ejecutivo y los aspectos relevantes que se tiene que considerar en dado caso que se apruebe esta iniciativa. Entonces, estamos solamente visualizando lo que el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, realizó o plasmó en su exposición de motivos. Esto con el fin de que podamos visualizar en grosso modo a qué se refiere o en qué se basa el presidente para otorgar o realizar esta iniciativa con el fin de obtener una nueva modalidad para utilizar el crédito Infonavit. En dado caso de no ser, no visualizar o no ser experto en la materia o que tengan alguna duda al respecto del tema, con todo gusto les podemos ayudar. Solamente hagan la cuestión o plasmen su pregunta en el apartado de los comentarios de la transmisión y con gusto estamos aquí. El segundo artículo, o bueno, el segundo fundamento constitucional que el Ejecutivo plasma es el mismo artículo 123, apartado B, fracción, segundo párrafo, apartado B, fracción 11ª de la Constitución, que es la obligación por parte de los poderes de la Unión, o del Congreso de la Unión para efectos de salvaguardar y obtener, otorgarle los derechos a los ciudadanos, el plasmar o indicar conforme a la seguridad social correspondiente que le corresponde a los trabajadores, proporcionar en las habitaciones, obligar a los patrones, a proporcionar a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o en venta conforme a los programas previamente abordados que ya se indicaron. O que se indican en el mismo fundamento constitucional. Esto, grosso modo, es la exposición de motivos que indica el presidente. Ahora bien, también se menciona que actualmente solo se permite utilizar, ya tenemos un fondo de vivienda, los patrones cumplen con sus aportaciones, sin embargo, al ser derivado de una relación laboral, pues vaya, se tiene de la relación de trabajo, se tienen ya actualmente las opciones para adquirir su crédito hipotecario, para construirlo, para mejoras, para adquisición de una casa, o en dado caso una casa usada, etcétera, un inmueble. No obstante, vaya, esto actualmente la legislación o la ley del Infonavit no plasma o no permite la opción de comprar el suelo. Asimismo lo menciona en la exposición de motivos y bueno, en el mismo artículo 3º de la ley del Infonavit se menciona, ahorita lo vamos a ver qué es lo que pretende adicionar. Por lo tanto, estos parámetros de adquisición, lo único que pretenden o que otorgan es lo que ya he mencionado, ¿no? La adquisición de la vivienda, las construcciones, o que sí está previamente construida, la posibilidad de adquirir la misma, pero no el uso del suelo, como lo estamos comentando, en palabras coloquiales, la compra del terreno. No nos permite comprar actualmente un terreno con ese crédito del Infonavit, porque vaya, actualmente, de acuerdo a la visualización de la legislación, pues solamente permite la casa habitación. Entonces, para efectos de que nos otorguen el crédito proveniente del Fondo Nacional, pues vaya, es necesario que se cumpla con los requisitos correspondientes. Aquí entramos ahora sí en materia. ¿Qué es lo que pretende el presidente, el titular del Ejecutivo, realizar en esta reforma, o qué es lo que se propone realizar en esta reforma? La primera modificación que se otorga o que se propone es la modificación o adición, más que modificación, adición al artículo 3º, fracción 2ª, de inciso D, se pretende agregar este inciso D, para efectos de que
el Infonavit otorgue el financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente para el inciso A, B y C, que son los que ya les había comentado, son los que permite actualmente. Sin embargo, el D indica la adquisición de propiedad del suelo destinado a la construcción de sus habitaciones. Importante, y definitivamente concuerdo con los colegas, los especialistas en la materia. Hay que visualizar aquí el asunto en específico. Dice propiedad del suelo destinado para la construcción de sus habitaciones. Una de las principales características que deberá tener este tipo de adquisición, en dado caso de aprobarse, es que efectivamente sea destinado a casas habitación y que se visualice cuántas construcciones va a tener. Para ello, pues será necesario, es probable que sea necesario la obtención de servicios de especialistas en la construcción. Estamos hablando, por ejemplo, hablando genéricamente, del ingeniero civil, en dado caso del arquitecto, si así lo dispone la legislación, para efectos de visualizar cuántas son las habitaciones que van a tener esas construcciones. Pero lo novedoso es la adquisición del suelo, en la compra o en la enajenación del terreno, para efectos de poder utilizar nuestro crédito Infonavit. Esto deriva de lo mismo, de que el presidente manifiesta, o el titular ejecutivo y sus colaboradores manifiestan que si bien es cierto que estamos ante tratados internacionales con principios fundamentales que rigen la obtención de una vivienda digna y adecuada, no se está cumpliendo con ello porque se está limitando, a final de cuentas, a los trabajadores a obtener o poder obtener a futuro una casa habitación. A grosso modo se lo detallo. No daría tiempo de analizar párrafo por párrafo de la exposición de motivos, pero con gusto, si ustedes desean, envíen un correo electrónico al correo que ustedes vieron al inicio, y con gusto les comparto la exposición de motivos por parte del Ejecutivo para que ustedes puedan visualizarla, porque se mencionan diversos principios en materia internacional que deben de cumplir para efectos de la adquisición de una casa. Por ende, el presidente indica, ¿sabes qué? No es cierto, o bueno, el Ejecutivo indica, ¿sabes qué? No se cumplen con estos requisitos, porque a final de cuentas no se le está asegurando la vivienda digna y adecuada a futuro al trabajador. ¿Por qué? Porque sabemos que actualmente la plusvalía, la adquisición de un bien inmueble construido, obviamente, se ha elevado bastante por las cuestiones económicas y demás, las valuaciones que han incrementado de los bienes. Esto deriva, o esto ocasiona que venga esta propuesta. A grosso modo, o a grandes rasgos, indica la exposición de motivos, o pretende la modificación a esta ley. Pretende, ¿sabes qué? Realiza la adquisición de tu bien inmueble, en este caso el terreno, posteriormente construyes y demás. Vamos a visualizar también que se pretende, por ejemplo, eliminar la coparticipación de instituciones financieras para efectos de poder adquirir los créditos que sean necesarios en cuestión de la casa, de este crédito Infonavit. Y bien, vamos a visualizar que eso se refiere a la eliminación de los intermediarios. No sé si han leído por ahí alguna publicación de los medios periodísticos o medios informativos en razón a que los aspectos generales de lo que pretende esta reforma. Pues bueno, aspectos generales es la adquisición del suelo, la obtención del mismo, de un terreno para efectos de construcción, la eliminación de intermediarios y el refinanciamiento para efectos de adquirir deudas que tengan con instituciones financieras o del sector financiero y pagarlas con el crédito Infonavit. Obviamente me refiero a las deudas que se tengan o créditos que se tengan para la adquisición de su casa habitación. No vayan a pensar que es un préstamo personal o crédito de nómina y vayan a querer sacar el crédito de Infonavit para efectos de que pague o se refinancie esta situación. No es así, solamente es para efectos de los créditos destinados a casa habitación que se adquieran con las instituciones del sistema financiero. Es aquí donde indica la posibilidad de adquirir el suelo, de adquirir el terreno para efectos de la construcción de la casa habitación.
Siguiente modificación que pretende. Y también otra modificación, cierto, ahorita la vamos a analizar. Actualmente la ley del Infonavit menciona solamente que el trabajador va a tener derecho a elegir una casa habitación, pero vaya, para obtener o para adquirir en cuestión de, me refiero en cuestión del crédito, de que puedan otorgarle el crédito al trabajador. ¿Cuál es uno de los requisitos? Pues que se encuentre trabajando. No obstante, pues vaya, esto muchas personas han sido o han cotizado en alguna ocasión ante el instituto, han visualizado su información, pero no están trabajando o no tienen los ingresos correspondientes, o bien en dado caso se da la posibilidad de otorgar el crédito a personas independientes, pero que tengan obviamente los ingresos correspondientes para el pago adecuado. Sin embargo, lo que se pretende también con esta reforma es otorgar la posibilidad de que si alguna vez tú obtuviste o estuviste registrado cotizando, o en que en dado caso realizaran las aportaciones correspondientes al fondo de vivienda, pues vaya, obtener el crédito sin necesidad de tener que estar trabajando en ese momento. Una situación que sería más de análisis o de más tiempo para efectos de analizar por la situación de pues el fondo, ¿no? Cómo lo vas a pagar o determinadamente cuánto va a ser el crédito que te van a otorgar, entre otras cosas. Entonces, pero esta es otra modificación o otro beneficio que pretende otorgar el Ejecutivo con su exposición de motivos, de acuerdo a lo que menciona la exposición de motivos, con la iniciativa de reforma de la ley del Infonavit. Ahora bien, tenemos el artículo 41 en donde se indica que el trabajador o derechohabiente tendrá derecho a elegir una vivienda nueva con las características de su preferencia. Bueno, aquí la adición que se realiza o la adición primordial o principal que ustedes pueden visualizar es en la palabra derechohabiente, es decir, solicita tu crédito si alguna vez estuviste cotizando, si alguna vez has estado cotizando o en dado caso, pero sin necesidad de que tú estés trabajando en ese momento para adquirir el crédito hipotecario. Obviamente tendrás que pagarlo, no te están regalando, pero si estás obteniendo un pasivo, pues sin problema te encuentras obligado a realizarlo. Veo que ya se conectaron muchos, o bueno, más personas. Cualquier cosa estamos para servirles. Paola González, buenas tardes. Claro que sí, Paola, con todo gusto te la mando a tu correo. Sin problema, estamos para servirte. Maestro, como siempre, un honor que estés con nosotros. Sin problema. Bueno, les comentaba cualquier duda, cualquier comentario, cualquier situación que quieran aportar o resolver de acuerdo a la exposición de motivo o al tema que estamos viendo, con todo gusto podrán dejar su comentario en la transmisión directa del grupo La Hora PAF. De otra forma, lo que pasa es que la plataforma al parecer, de Facebook no permite ver los comentarios que se realizan en vivo en otros grupos. Entonces, de cualquier forma, estamos aquí para servirles. Ahora, ya estamos con dos situaciones, ¿no? Dos situaciones principales. La primera es la adquisición del terreno, la posibilidad de adquirir el terreno, modificando, adicionando el inciso de la fracción segunda del artículo 3º a la ley del Infonavit. La segunda es la posibilidad de que al momento de obtener el crédito no sería necesario o pretenden que no sea necesario que estés laborando en ese momento para efectos que estés cotizando en ese momento o laborando en ese momento para efectos de que te lo otorguen. Obviamente, falta que se establezcan las reglas de carácter general o que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las mismas para la adquisición de este crédito. No quiere decir que esto ya va a ir ahorita o mañana, para empezar ni siquiera se ha aprobado la iniciativa, pero si se llega a aprobar no quiere decir que vas a ir y te van a dar el crédito como si nada, porque alguna vez hace 10 años estuviste cotizando, o fuiste derechohabiente correspondiente, en dado caso, o eres derechohabiente en dado caso de que lo seas. Habría que esperar las reglas para efectos de ver cómo te la van a dar a ti derechohabiente, es decir, que ya estuviste registrado, ya te otorgaron en dado caso el crédito, porque también es otra que vas a poder o van a poder obtener crédito tras crédito siempre y cuando se paguen el mismo y allá igual cumple con ciertas características.
En los recursos del Instituto o del Fondo Nacional, se pretende modificar el artículo 42, en fracción segunda, inciso A, que es, otros incisos, ahorita lo vamos a visualizar, que es la obtención del suelo, es decir, que el otorgamiento, los recursos se destinarán a los créditos de los trabajadores o derechohabientes titulares de depósitos constituidos a favor en el instituto. Es decir, en este caso el inciso A, que es en línea segunda, la adquisición de la propiedad o suelo que sea destinado para la construcción. Es decir, adicional a la posibilidad de que puedas adquirir tu casa habitación, también te establecen la posibilidad de que puedas adquirir el terreno para la construcción de la misma. Por eso se les comentaba a futuro, porque a final de cuentas va a ser a futuro el poder adquirirla o el poder tener tu casa habitación o tu vivienda digna y decorosa, de acuerdo al artículo 4 constitucional. Aquí se plantea el refinanciamiento. El refinanciamiento se plantea también en la adición a este artículo de la fracción segunda, que dice, este es inciso D, no, dice inciso A, pero es inciso D. Dice, en líneas 6, a la refinanciación de un crédito ya adquirido con alguna otra financiera. Es lo que les comentaba, el instituto establecerá las condiciones para garantizar la libre elección de financiamiento que mejor les convenga al trabajador. Estas las reglas correspondientes. Y podrá descontar a las entidades financieras que cuenten respectiva autorización emitida para tal efecto de la Secretaría de Hacienda los créditos que hayan otorgado a aplicarse en los conceptos señalados en los incisos anteriores, es decir, la posibilidad misma, ¿no? Ok, tenemos aquí el artículo 43 bis, segundo párrafo, para efectos de otorgar para efectos de poder otorgar la superficie o poder adquirir la superficie, de acuerdo al mismo artículo, para el pago correspondiente. Es la modificación que ustedes pueden visualizar. Menciona aquí brevemente, dicha garantía únicamente se cubrirá a la falta de pago porque pueda cubrir el acreditado al perder su relación laboral. Esta garantía se incrementará, hablamos de la garantía que se tiene correspondiente al momento de adquirir un crédito hipotecario. Artículo 47, muy importante este artículo, ahorita vamos a comentar por qué. Para empezar, nos indica que se tendrá que emitir las reglas, las relativas características físicas del suelo destinado a las habitaciones. Es decir, lo que les comentaba, tendremos que visualizar o prever que la autoridad podrá solicitar o es posible que solicite la colaboración o la prestación de un indirectamente que nosotros tengamos que adquirir la prestación de un servicio por parte de un profesional en la materia para efectos de las características del terreno y en dado caso de la construcción que se pretende hacer. En este caso habría que validar ese tipo de situaciones. Si es así, pues también habría que validar la posibilidad de un costo adicional que nosotros tendríamos que pagar para efectos de que nos expidan, no sé, se me ocurren los planos correspondientes a la construcción que se tenga que realizar para la adquisición del inmueble y así el Infonavit nos pueda otorgar a nosotros el crédito que tengamos en Infonavit y sobre eso también solicitar la información acerca de los planos o demás información correspondiente. Entonces, no nada más es esta reforma pretende no nada más la obtención del terreno, sino la obtención del terreno con el fin, tal cual, como ya lo dijimos hace unos minutos, con el fin de poder adquirir o construir nuestra vivienda correspondiente. Entonces, tenemos que contemplar varias cosas. Una, pues para empezar, no están las reglas correspondientes modificadas para la adquisición de los trabajadores o derechohabientes en cuestión del crédito Infonavit. Dos, la posibilidad de tener que contratar algún personal especializado en la materia para efectos de que nos expidan el plano, dictamen o avalúo correspondientes, dependiendo que sea lo que la autoridad pida, para el fin de poder asegurar que el terreno va a ser adquirido con la finalidad de a futuro poder construir una casa habitación o una vivienda correspondiente. Entonces, otra situación que nos pide el número de la familia de los trabajadores correspondientes, que eso ya nos venía solicitando previamente, en el requisito correspondiente. Son las reglas correspondientes para la adquisición. El cuarto párrafo es importante. Aquí es donde se elimina
o se da eliminación a la coparticipación con las instituciones financieras correspondientes. ¿Qué se modifica? Se da la posibilidad o se otorga se otorga la posibilidad, perdón, de obtener el crédito una vez que se haya liquidado el previo. Es decir, podemos obtener un crédito, 2 créditos, 3 créditos, siempre y cuando, pues bueno, se hayan liquidado efectivamente el que tengamos anterior a este tipo de créditos. Hola, contadora, muy buenas tardes, maestra Flor Tavera. Excelente, tengo una pregunta. En la propuesta se está considerando modificar los créditos complementarios, tales como el hipotecario verde u hogar a la medida. Hasta la fecha o en acuerdo a la exposición de motivos, maestra, doctora, no se visualiza esta posibilidad. Para efectos. Estas modalidades al parecer no están siendo contempladas. Sin embargo, pues habría que visualizar qué es lo que dictamina o qué es lo que avalan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero hasta al parecer no. Los artículos o las modificaciones que se realizan a la vivienda, a la ley del Infonavit son los que he comentado. Hasta el momento no se contempla. Aquí, bueno, regresando al artículo 47, hogar a la medida, no, de momento no se contempla. Regresando al artículo 47, cuarto párrafo, perdón, se tiene el derecho a recibir un crédito. Lo que modifica aquí es que una vez que se hayan liquidado podrá acceder a los créditos subsecuentes y serán otorgados siempre y cuando liquide efectivamente el anterior. Para los créditos subsecuentes, es importante que tendrá que tener aquí o qué requisito es indispensable para este tipo de operaciones, que para los créditos subsecuentes el trabajador o derechohabientes para que dispongan del recurso acumulados en la subcuenta de vivienda y su capacidad crediticia estarán determinadas para la producción de aportaciones subsecuentes, es decir, que tengan recursos en la subcuenta de vivienda. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted, la doctora Flora Tavera. Por cierto, qué bueno que nos está visualizando, doctora. Estamos a muy poco tiempo de que tengamos su curso. Ahorita les comento ese curso, una vez que tengamos culminada la hora PAF, para que ustedes lo puedan visualizar. Eliminación de intermediarios, eso es lo que les comentaba, que se elimina la intermediación o la coparticipación de entidades financieras. Es decir, que ya no es necesario que cuando terminemos de adquirir el crédito o queramos otro, tengamos que acudir a alguna institución financiera. Obligatoriamente podemos adquirir nuevamente el crédito correspondiente de acuerdo a la modificación del artículo 47. Ese es este párrafo. ¿Ok? Y el trabajador tiene derecho a recibir un crédito del instituto. Una vez que haya liquidado, podrá acceder a un nuevo financiamiento por parte del instituto en coparticipación con los autores. Esto se eliminó. ¿Ya vieron? Se eliminó en el párrafo para efectos de ya eliminar esta intermediación, que ya los recursos no estén siendo triangulados o bien beneficiados las instituciones del sistema financiero, de acuerdo a la exposición que hace el presidente, y que lo comentó en alguna transmisión que son conocidas como las famosas mañaneras. ¿Cuál es el propósito? Pues que el trabajador pueda obtener todos los créditos sin limitación y sin necesidad de dicha coparticipación, ¿no? Hablando, bueno, trae un listado en la exposición de motivos. A ver si lo tengo por aquí. No, aquí no la... Bueno, trae un listado correspondiente a cuáles son los beneficios que va a poder otorgar esta eliminación o esta modificación del artículo 47 para efectos de eliminar la coparticipación. Artículo 48. Importante aquí lo que les comentaba. El Consejo de Administración, mediante las disposiciones de carácter general que efectúen o que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, que las últimas creo que fueron publicadas en el año 2018, en el Diario Oficial de la Federación, en donde indica cuáles son las características y qué deberemos de cumplir como trabajadores para la adquisición del crédito Infonavit. En este caso, entre otros,
En razón a la modificación de la posibilidad de adquirir el suelo o el terreno correspondiente, como se conoce, el máximo se tendrá que indicar el precio máximo de venta del suelo y las habitaciones cuya adquisición o construcción puedan ser objeto de crédito citado, de este crédito. Es decir, tendremos que indicar o la autoridad nos indicará o nos mencionará cuánto va a ser el precio máximo que podremos, o por el cual podremos adquirir el terreno, el suelo correspondiente para que ellos nos puedan brindar o autorizar la adquisición del crédito Infonavit o de nuestro crédito Infonavit como trabajadores. Y en dado caso, a las habitaciones que tendrán que tener o que deberán cumplir. ¿Por qué o por qué hasta cierto punto se puede analizar esto por qué esta restricción, por qué esas características? No va a faltar aquel tipo de personas que utilicen el crédito Infonavit para darle un uso comercial al inmueble. Es decir, que, por ejemplo, yo obtengo mi crédito en dado caso de que se apruebe, o adquiero el inmueble, adquiero el suelo correspondiente, construyo 2 habitaciones y lo demás lo destino a un uso comercial. En valga renta, en cuestión de arrendamiento, perdón, no sé, se me ocurre siembra y demás. Es decir, no tendrá que ser uso comercial, por ende, considero que estas pueden ser una de las medidas por las cuales se establecerá también para efectos de no inflar el precio, como se conoce coloquialmente, ¿no? Nos cuesta 100,000 pesos el terreno y entre el acuerdo entre particulares vamos a ponerle 200,000, me das 50,000 de esos otros 100 que no utilicé, que realmente no se efectuaron, y te quedas con 50,000. Bueno, ese tipo de tratos que son incorrectos, hablando en este aspecto, ¿no? Entonces, tenemos esta situación, se tienen que establecer el precio máximo de venta del suelo, las habitaciones y con la construcción o construcción de los que pueden ser efectos de el crédito correspondiente. Artículo 49. Es importante aquí considerar la situación de qué es lo que modificó en el artículo 49, que es lo mismo para efectos de la adquisición. Se va aquí en cuestión de lo que les comentaba. ¿Qué pasa si el Infonavit detecta que no estamos utilizando, que no utilizamos esa vivienda? Actualmente ya está, que no utilizamos esa vivienda, que la utilizamos para utilizar en permuta, en decir, ¿sabes qué? Yo te doy esto, tú me das esto, y ya hay que quede, en grabarla, en tener un gravamen en el inmueble. Pues bueno, actualmente pues se va a residir el contrato y en dado caso pues se quita la autorización para efectos del crédito. Por ende, se prohíbe por parte del Infonavit. Esto ya está, de hecho, en la legislación, en el artículo 49 de la ley Infonavit, chequenlo para que ustedes puedan confirmarlo, que se venda, se enajenen, que haya una permuta o que graben la vivienda. Y en el caso de aprobarse esta reforma, que el suelo esté destinado a la misma construcción, que también se graben o en dado caso que se enajene, así como incurre en cualquier violación de los contratos que tenemos que firmar. ¿Qué pasa si lo hacemos? Pues bueno, si lo hacemos, tendremos que desocupar la vivienda. Tenemos un plazo de 45 días naturales. De aprobarse esta reforma, tendremos que desocupar, en dado caso, el suelo y suspender todas aquellas actividades de construcción en el mismo lapso. Es decir, si no fue destinado a la construcción de la casa habitación, ya lo quisimos vender, ya hicimos un contrato, ya estamos casi por decirles, ¿sabes qué? Lo compré con mi crédito Infonavit en 200,000 pesos y lo vendí en 400 porque así me salió el cliente antes de pagar o de liquidar el crédito correspondiente. Pues bueno, lamentablemente, pues si el Infonavit lo detecta, pues tendrá que desocupar. En este caso, las construcciones se suspenden, se desocupa el suelo correspondiente por la obtención de esta adquisición del terreno con nuestro crédito Infonavit. ¿Qué es lo que pasa aquí o qué situación viene a futuro? ¿Qué situación es importante que consideremos que pueda pasar
o qué retos podría traer esta reforma al Infonavit. Pues la primera sería el personal correspondiente para realizar la visualización de que efectivamente se esté construyendo una casa habitación, o que efectivamente se cumpla con los requisitos que dicten en el momento en que sean publicadas las reglas para la adquisición del crédito, en cuestión de la compra del suelo correspondiente para la construcción de nuestra casa habitación. Ese sería el primer punto. Lo segundo, pues sería un buen reto en el poder otorgar o realizar, plasmar las reglas de manera estricta, las reglas para la adquisición de esta nueva modalidad de créditos para la adquisición a futura de nuestra casa habitación. Entonces, aquí es donde ya no... donde tenemos ya la situación o el reto que tiene el Infonavit. Una también, pues, visualizar si siguen el recorte o la limitación de nuestra administración para efectos de la institución, del instituto, pues visualizar el gasto que va a traer esto, visualizar la posibilidad de lo que se podría gastar en contratar personal, o en dado caso de obtener algún medio para efectos de poder estar visualizando que se cumplan fehacientemente con las reglas que se necesitan para efecto de la construcción de la casa habitación. Es decir, yo adquiero el terreno y en qué momento va a venir el Infonavit, o en qué momento va a tener las armas para, en dado caso de que yo no le esté dando el uso correcto, me pueda retirar el crédito y tenga que desocupar el terreno, o viceversa, ¿no? Visualizar o analizar si efectivamente se están cumpliendo con lo mencionado en la reforma o en la disposición normativa. Por ende, pues ahí tenemos que visualizar este reto que tiene la autoridad para efectos de plasmar o de identificar las reglas necesarias para que esta reforma tenga una funcionalidad, porque la adquisición de un terreno pues no asegura al 100% la construcción de una casa habitación forzosamente. Entonces, aquí la autoridad pues lo está visualizando de una forma en que se tiene que construir habitaciones. ¿Cuántas habitaciones? Tendrá que plasmar cuántas habitaciones se tendrá que construir, cuáles serán las características de la construcción en dado caso, y el valor del terreno por el cual nos van a poder prestar o otorgar el crédito Infonavit al que tenemos derecho, de acuerdo a las aportaciones que hacen nuestros patrones. Por lo tanto, pues bueno, esos serían los retos correspondientes o posibles retos correspondientes que tendrían actualmente para poder determinar o para poder llevar a cabo la adquisición del terreno en dado caso de que se apruebe esta iniciativa de reforma. Sin embargo, pues bueno, al parecer es muy buena. En otro aspecto, es muy buena propuesta, iniciativa, derivado de los precios que contienen que tienen actualmente los bienes inmuebles, las casas habitación, que a comparación de hace unos años, la inflación, el tipo de cambio, demás cuestiones que afectan o factores que afectan ese tipo de adquisición de compras, pues es imposible o hasta ciertas circunstancias para los trabajadores adquirir o poder tener su patrimonio a futuro, que es su casa habitación, mediante un crédito Infonavit. Entonces, es una muy buena propuesta. Sin embargo, pues sí tienen, a opinión de su servidor, tendrán que visualizar las alternativas necesarias para poder llevar a cabo fehacientemente o poder ejecutar de manera correcta la obtención del crédito, y en dado caso la visualización o certificación o verificación, perdón, de que efectivamente se está cumpliendo con lo indispensable para que a futuro el trabajador tenga la casa habitación. Sin más por el momento, creo que nos fuimos un poco rápido y sin problema logramos abarcar solamente lo que pretende la reforma la iniciativa de reforma que fue enviada a la Cámara de Diputados este pasado 5 de octubre. Fue recibida en la Cámara de Diputados, o firmando acuse de recibido, el 7 de octubre. Ya está ahora sí que en fila para efectos de llevar a cabo el proceso legislativo, y en dado caso se apruebe o se modifique, o bien se niegue la modificación. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda al respecto del tema. Bueno, de momento, si no tienen lo que visualiza, si tienen alguna duda, les quiero invitar a este curso. La verdad es
Es un gran curso que va a brindar la doctora Flor de María Tavera Ramírez. Vaya, ¿qué les puedo decir? Ustedes pueden visualizar el temario. Sabemos que actualmente es indispensable saber cómo liquidar a una sociedad, más, bueno, lamentablemente por la situación en que vivimos, muchas sociedades seguramente van a tenerse que liquidar, tener que cancelar el RFC, pero pues hay que saber cómo hacerlo, hay que hacerlo bien, porque en dado caso, pues la primera pues es no poder liquidar a la persona y que subsistan las obligaciones correspondientes, y de ahí derivan diferentes situaciones, ¿no? Hasta ciertos delitos correspondientes que se pueden imputar en responsabilidad social a los socios o bien al representante legal de las mismas. Entonces, está muy interesante, en la verdad el temario muy tentador. Los invito cordialmente a este curso correspondiente. Ustedes pueden contactar al área de ventas, en la parte inferior vienen los números correspondientes a los cuales pueden contactar para efectos de que puedan obtener esta valiosa información, y más con la doctora Flor Tavera, que es una excelente expositora y bueno, experta en la materia correspondiente. Entonces los invito a este curso. Al parecer no hay dudas, comentarios, y también me confirmaron los precios de la campaña anual para el año 2020. De su revista PAF, muchos que nos han visualizado en Facebook, en otras redes sociales, en internet, porque también tenemos nuestro portal www.casiacreaciones.com.mx. Tenemos bastantes publicaciones ahí, tenemos información muy relativa, excelentes colaboraciones. Los invito a visitarlo. Tiene hasta ciertos aspectos gratuitos, en ciertos aspectos no tiene costo porque es portal de la casa editorial, sin embargo, hay cuestiones que son solamente para suscriptores. Entonces nos han cuestionado cómo le hacen para suscribirse, que de favor indiquemos en estas transmisiones por parte de los mismos interesados, si hay algunas promociones o si hay nuevas modalidades de suscripciones, y pues aquí ustedes pueden visualizarlo. Si ustedes, dependiendo, se suscriben, el curso que vamos a tener va a ser gratis. Aparte, se está otorgando el 20% de descuento en la adquisición. Se inicia una nueva modalidad de suscripción electrónica básica que va desde los 1,520 pesos hasta la obtención del combo, obviamente con el descuento correspondiente, más 10% adicional de 4,708. Ustedes visualicen la posibilidad. La verdad, son muchos los beneficios que tienen, es bastante la ayuda que pueden tener con esta gran herramienta. Y con el curso, pues bueno, ni se diga. Es un curso, ya ustedes lo visualizaron, es un curso con valor de 1,300 pesos para no suscriptor, en masiva, obviamente, que les están regalando al momento de suscribirse. Prácticamente, pues están aquí de manera gratuita el mismo. Al parecer no hubo más dudas. Creo que no, ya estamos. Bueno, espero y les haya agradado. Brevemente, es un tema muy breve, sin embargo, pues en razón a la exposición de motivos nos podemos haber ampliado más, sin embargo, pues vaya, no nos hubiera dado tiempo de visualizar cuáles fueran las propuestas de adiciones o reformas que indica el Ejecutivo en su exposición de motivos. Por ende, no abarcamos toda la exposición. Sin embargo, pues bueno, aquí ya ingresaron su correo electrónico. Con gusto se les va a hacer llegar en su momento la exposición de motivos para que ustedes puedan analizarla y puedan visualizarla sin problema. Bueno, en este caso no me queda más que despedirme. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Se despide su servidor. Soy el licenciado Juan José Inés Trejo, colaborador, consultor y articulista de la revista PAF. Que tengan una excelente tarde y buen provecho para aquellas personas que estén ingiriendo sus alimentos.